les damos la bienvenida al ciclo de orientaciones técnicas. Hoy nos acompaña Alejandra León y Julio Martínez. Creo que el señor es Julio César Martínez. Lo tengo yo acá en mi radar. A ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. El tema de que vamos a hablar hoy es bases y propuestas para la participación de personas con discapacidad en la agenda pública. Le agradecemos a todos nuestros aliados de Escuela de Gobernantes que hacen posible estas capacitaciones, que hacen posible que Colombia Libre y la Escuela de Gobernantes lleguemos a más partes del país. Desde Colombia Libre somos creyentes que le aportamos un granito de arena a la democracia también desde la academia. Entonces, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, de Seguros Bolívar, el Banco de la Vivienda, desde la Fundación Saldarriaga Concha, de USAID a través de su programa Integra, y sobre todo nuestro apoyo y nuestro aliado académico en la tarde de hoy, Pacto por la Productividad. A todos ustedes les agradecemos por conectarse, por acompañarnos una vez más en estas tardes de Bogotá frías, desde donde ustedes nos acompañan. Espero que esté haciendo un clima maravilloso, que ojalá nos caiga agüita a las personas de Bogotá que tenemos nuestro proceso del tema del agua. A todos ustedes bienvenidos. Entonces les quiero ceder la palabra antes de presentarnos. No sé si empezamos por Alejandra, que les dé un saludito a toda nuestra audiencia que nos acompaña en la tarde de hoy, y luego al señor y queridísimo señor Julio César Martínez. Entonces, Alejandra, te cedo la palabra para que saludes y luego le damos el micrófono al señor Julio César. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Estoy con el doctor Julio César Martínez, también con José Luis Buitrago. Ellos son dos compañeros que llevan trabajando en el tema de personas con discapacidad muchísimos años. Y ellos dos son algunos de los autores del documento que hoy queremos presentarles, bases y propuestas para la participación de las personas con discapacidad en la agenda pública 2024-2027. Entonces, no sé, Jessica, si te parece, no sé si tengas los perfiles de ellos para que vayamos compartiéndolos y vamos entrando pues en materia. Claro que sí, entonces empezamos por las mujeres, las lindas y hermosas mujeres. Entonces me permito presentar a Alejandra Consuelos León Rodríguez. Es magíster en gerencia para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho social de la Universidad Minuto de Dios. También es especialista en gerencia social de la Universidad Externado de Colombia. Alejandra ha tenido experiencia profesional en entidades públicas, privadas, así como en cargos directivos o de asesoría de organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Ha participado en el diseño de gestión y control de diferentes proyectos y programas relacionados con personas con discapacidad, en especial de derechos humanos, legislación, accesibilidad e inclusión educativa, social y laboral. Actualmente es directora del Programa Empresarial de Promoción Laboral Personas con Discapacidad, Pacto por la Productividad. Les voy a contar un poco de lo que es Pacto para la Productividad, la iniciativa público-privada que construyó de manera participativa el modelo territorial de inclusión laboral para personas con discapacidad en Colombia, el cual ha sido referente para la construcción del modelo de empleo inclusivo para población vulnerable del país, así como del modelo de inclusión laboral con el enfoque de cierre de brechas. El programa Pacto de Productividad es miembro de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, RIEI, que a su vez es miembro de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT. Entonces, le damos la bienvenida y le agradecemos a Alejandra León por conectarse en la tarde de hoy, por acompañarnos y por venir a compartirnos todo su conocimiento con todas las personas que nos acompañan. Paso a presentar al doctor Julio César Martínez Castaño, abogado de la Universidad de Medellín, becario de la Fundación Carolina con posgrado en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Castilla de la Mancha de España. Además, tiene especialización en formación empresarial de la Universidad Pinar del Río de Cuba y es coach ontológico personal certificado de ICONTEC Internacional. Se ha desempeñado como gerente de gestión humana del negocio del café del Grupo Nutresa, subgerente regional administrativo y del personal del Banco Popular, jefe de recursos humanos de la Clínica Medellín y jefe de personal de Postobón. Adicional, es miembro del Comité de Abogados Laboristas de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Actualmente se desempeña como consultor jurídico y empresarial del programa Pacto por la Productividad, programa de promoción empresarial, de inclusión de la Fundación Corona, de inclusión laboral de personas con discapacidad, perdónenme, de la Fundación Corona. Igualmente es consultor experto
de EFR, Empresas Familiarmente Responsables, certificación que le otorga la Fundación Más Familia de España. Entonces a ustedes los damos la bienvenida, Alejandra de Ora, Julio César Martínez, por acompañarnos en la tarde de hoy. Espero y que sepan que para Colombia Líder es un orgullo y un privilegio contar con ustedes en la tarde de hoy para que podamos compartir y poner y aportar ese granito de arena a todas las personas que nos acompañan hoy y que todos los lunes y los miércoles y jueves nos acompañan a aprender y sobre todo y creen en lo que hace Colombia Líder. No sé, creo que me falta el perfil del señor José Luis Vitruago Corredor y aquí lo tengo. Entonces, José Luis Buitrago Corredor, economista con especialización en evaluación social de proyectos, consultor en inclusión social de poblaciones vulnerables, con más de 30 años de experiencia, labora en el sector público, experto de la Unidad de Servicio Público de Empleo en estrategias de inclusión laboral para personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables. Ha desarrollado diferentes consultorías en inclusión laboral para Vicepresidencia de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo, para UNICEF, entre otras entidades. Tiene una amplia experiencia en metodologías de planeación, formulación y evaluación de proyectos de inversión. A estos tres tesos les damos la bienvenida en nombre de nuestra directora Karen Labrador Araujo, que les manda un fraternal saludo y un abrazo muy, muy especial. Nuevamente les agradecemos por estar con nosotros en la tarde de hoy y el micrófono es de ustedes. Esperamos que esta jornada sea muy fructífera, que ustedes, las personas que nos acompañan hoy, puedan hacer sus preguntas a través del chat de la clase en cualquier momento y las vamos a ir respondiendo a la medida que nuestros panelistas así lo deseen. Entonces, bienvenidos. Pueden ya compartir su pantalla, el micrófono es de ustedes y nuevamente agradecidos eternamente desde Colombia Líder, desde Escuela de Gobernantes del Grupo de Formación 2024. Gracias, Jessica. Muchas gracias a Colombia Líder, a ti, a Karen. Para nosotros es muy útil el poder estar en la Escuela de Gobernantes porque sabemos que este es un espacio propicio para compartirles el documento que hoy queremos presentarles. Queremos que se sientan con toda la tranquilidad de preguntar esas cosas que uno en ocasiones no se le ocurre preguntar en otros espacios. Y un poco la dinámica de la sesión la vamos a dividir en cuatro momentos. Inicialmente vamos a hacer una introducción que la voy a liderar yo. Luego vamos a contarles un poco sobre la estructura del documento. Ahora lo ponemos en el chat, ponemos el enlace para que todos lo tengan. Y queremos en el día de hoy compartirles principalmente esa estructura del documento para que lo puedan utilizar. Este es un documento que lo pueden utilizar, por supuesto, todos los funcionarios públicos, todas las entidades que en este momento y funcionarios que en este momento tienen un gran trabajo y es la construcción de los planes de desarrollo. Es un documento que también pueden utilizar las organizaciones de personas con discapacidad, cualquier organización relacionada con personas con discapacidad eh, y esas personas con discapacidad que son líderes de organizaciones que quieran también hacer incidencia política. Esta estructura del documento nos lo va a presentar José Luis Vitrago y en el tercer punto vamos a enfocarnos en esas recomendaciones que estamos haciendo desde CONALIVI y desde Pacto de Productividad en materia de inclusión laboral. Escogimos ese tema. Sin embargo, en el cuarto momento que vamos a responder preguntas, vamos a abrir la discusión a ver qué preguntas tenemos en otras áreas. Y entonces voy a empezar yo por hablarles un poco de quiénes son estas organizaciones, como decíamos que estamos el programa Pacto de Productividad y CONALIVI. Entonces, CONALIVI es una sigla de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas con Limitación Visual. Es una organización que tiene mucha experiencia en nuestro país, que agrupa a esas organizaciones de personas con limitación visual que están en territorio y que tuvo la idea de generar un documento que sirviera para los planes de desarrollo
no tuviéramos que perdernos tanto en qué es eso que necesitan las personas con discapacidad, y nos hizo la propuesta al programa Pacto de Productividad para generar este documento que en realidad va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Para el desarrollo de este documento se contó también con el apoyo de FOAL, que es la Fundación 11 para la Solidaridad de Personas Ciegas en América Latina, y también con una fundación que queda en Barranquilla y que se llama Fundab. Básicamente lo que se hizo, y ahora les va a ampliar un poquitico más el tema José Luis, lo que nosotros quisimos hacer con este documento es poderles facilitar un documento técnico que mostrara cuáles son como esos avances que hemos tenido en cada uno de los departamentos, pero también las brechas que hay en todo lo que significa inclusión social de las personas con discapacidad. Y que a veces cuando se dan datos generales uno no se siente como tan identificado, entonces lo que se hizo fue por departamentos. Y todo esto, lo que quiere o lo que busca este documento es que haciendo ese análisis de esa situación de las personas con discapacidad en cada uno de los departamentos, también pudiéramos formular propuestas, formular recomendaciones que esos líderes en cada uno de los territorios que tienen como responsabilidad generar unos planes de desarrollo, llevarlos, implementarlos, llevarlos a cabo, pues pudieran tener como una hoja de ruta. Y esto no solo en un área, el documento tiene que ver con recomendaciones en educación, en acceso a la información, en empleo, en salud, en participación, en vivienda, bueno, en fin, en varias de las áreas. Y nosotros lo que queremos al presentarles toda esta estructura del documento es que ustedes se sientan cómodos en utilizar el documento. Hago énfasis que el objetivo de este documento eh, es que lo hagamos mucho más cercanos para las personas. No voy a ampliar más en la estructura porque sé que José Luis va a hablar sobre de dónde salieron los datos, que estemos seguros que es el documento más actualizado que tiene el país en este momento y que recoge esos datos de una manera que nos va a facilitar el trabajo. No nos va a tocar ponernos a mirar diferentes fuentes, sino que tenemos en el documento, ya ahora se los copio en el enlace, va a facilitar la consulta y nos va a permitir trabajar de manera certera en, en el tema de inclusión de las personas con discapacidad. Yo creo, José Luis, que no voy a profundizar más porque no quiero quitarte de pronto algún tema de la estructura, pero vamos mirando ahí si nos llega a faltar algo de la introducción, invitarlos a todos a hacer la consulta del libro. Vamos a también a dejarles nuestros correos electrónicos para que nos escriban y se sientan cómodos en el momento en que quieran que los orientemos en algo. Entonces, pues si te parece, José Luis, para que compartas pantalla y nos compartas a todos. Alguien está diciendo que las memorias se pueden compartir por los correos. Realmente lo que vamos a dejarles es la presentación y el enlace, y ahorita podemos entregárselos, por supuesto, a Jessica y dejarlos por el chat también el enlace. Entonces, José Luis, te doy la palabra eh, para que presentes la estructura del documento, eh, y ya vamos mirando cómo nos va y que yo pienso, si les parece, dejamos las preguntas para el final, para que de pronto no vaya a haber mucha interrupción, sino que escuchamos a José Luis. Si quieren, nos vamos a una sesión de preguntas después de José Luis y luego vamos al del tema de recomendaciones y sugerencias en inclusión laboral. Entonces, dale, José. Bueno, gracias Alejandra. ¿Me escuchas? Sí, sí, señor, perfecto. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Buitrago, soy economista.
y tuve un gusto de participar en la elaboración de este libro, de este estudio, conjuntamente con Julio César Martínez, con Diane Lerme González y Adriana Laverte, que somos los principales autores de dicho libro, e igualmente con Mabel Cárdenas de Conalivi. Este libro les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman cuando estén viendo mi pantalla, por favor? Ahí, Listo. ahí ya se ve. Entonces, este libro eh, lo llamamos precisamente así: Bases y propuestas para la participación de las personas con discapacidad en la Agenda Pública 2024-2027. Sabemos que en este momento, desde enero, principios de año, los departamentos, las alcaldías, todas las gobernaciones vienen formulando los planes de desarrollo que tienen que implementar para el periodo de gobierno 2024-2027. Entonces, conociendo obviamente esta situación, en el año 2023, en abril del 2023, empezamos a formular y a elaborar este libro de una forma participativa con diferentes actores. Esta es la carátula del libro. El libro está dispuesto en diferentes páginas, pero principalmente está en la página de CONALIVI, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas con Limitación Visual. Aquí está el link. Ustedes pueden entrar a la página web de CONALIVI, conalivi.org, y donde dice publicaciones está el libro para su descarga sin ningún requisito preliminar. Bueno, ¿cuál fue el objetivo del documento? Entonces, sabemos que siempre, obviamente, todos los departamentos, alcaldías, tienen que formular los planes de desarrollo con base como lo tiene estipulado la Ley 152 de 1994, que es la ley de los planes de desarrollo. Y siempre hemos tenido ese inconveniente. Muchas veces la información del tema de discapacidad o no aparece o aparece muy invisible, una información muy poca, muy etérea, y muchas veces no se tiene información sobre cuáles son los avances y cuáles son las brechas que presentan en materia de inclusión social las personas con discapacidad del país y sobre todo a nivel territorial, en este caso de los departamentos. Entonces, con este propósito y conociendo ese inconveniente, ese problema, elaboramos este documento para analizar los avances y las brechas de inclusión de la población con discapacidad en los 32 departamentos de Colombia y el Distrito Capital. Entonces, este libro es rico en información estadística, en datos obtenidos de diferentes entidades públicas sobre cómo va la inclusión social de las personas con discapacidad. Además de presentar dichas brechas, o sea, no solamente estamos presentando la problemática, estamos también presentando, con base en esa problemática, cuáles son las propuestas que deben de hacer los departamentos para superar dichas brechas. Para identificar dichas brechas, se hizo un proceso de participativo con organizaciones de personas con discapacidad visual, donde asistieron más de 50 personas con discapacidad de todos los departamentos del país. Se hizo en Barranquilla en abril del año 2023, y con base en un proceso participativo elaboramos estas propuestas. Es decir, esas propuestas no solamente surgen de los autores del libro, como lo mencionaba, sino se parte de la participación y las propuestas de un alto número de personas con discapacidad. La información de este libro no solamente contribuye a la formulación de los planes de desarrollo departamental, también queremos que sirva para bases para elaborar y ejecutar proyectos a nivel territorial para políticas de discapacidad a nivel territorial de los comités departamentales de discapacidad y cualquier otra política donde se vea inmersa la población con discapacidad. Ese, entonces, el objetivo del documento. Ahora, ¿cuál es la estructura del documento? La estructura del documento, eh, entonces, como es un documento que tiene información muy rica y muy detallada a nivel de los departamentos, es un documento que tiene 447 páginas, precisamente por eso, porque estamos entregando información para cada departamento, todos los departamentos del país, desde Amazonas, Leticia, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, todos los departamentos estamos presentando información estadística
sobre cómo son los avances y la inclusión, y la inclusión eh, para las personas con discapacidad. El documento lo estructuramos en 4 capítulos. Un primer capítulo, ¿qué deben hacer los gobiernos departamentales para articular sus planes de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030? Entonces, sabemos que la Agenda 2030 fue un compromiso que establecieron casi todos los países del planeta, incluyendo obviamente Colombia, y que todas sus políticas y ejecuciones de programas y proyectos tienen que ir también orientados a no dejar a nadie atrás, como dice el lema de la Agenda 2030. En el segundo capítulo, que se llama Propuestas y recomendaciones de carácter general para la inclusión social y laboral de la población con discapacidad, entonces ahí planteamos propuestas generales para favorecer la inclusión social de la población con discapacidad en educación, en acceso a la información, en participación, en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, en esos aspectos. El tercer capítulo, que es el más largo y el más detallado, entonces es donde presentamos la información uno a uno de los departamentos. El capítulo 3 se llama Situación socioeconómica de la población con discapacidad en los 32 departamentos y el Distrito Capital, y propuestas específicas a los planes de desarrollo 2024-2027. Entonces, aquí estamos entregando información detallada a nivel de todos los departamentos. Entonces, invitamos a que si ustedes están ubicados en el departamento de Cundinamarca, en el departamento del Cesar, en Chocó, en Nariño o cualquier otro departamento, consulten la información que estamos entregando al país para el departamento donde ustedes residen. Eh, una vez también hicimos el análisis de toda la información de luz para los 32 departamentos y Bogotá, también estamos presentando unas recomendaciones para la formulación de políticas públicas para entidades del orden nacional o el desarrollo legal. Y finalmente tenemos todo lo que son los datos estadísticos de departamento por departamento como unas tablas anexas. Ahora, ¿con qué información pública levantamos esta información? Entonces, para analizar las brechas, los avances y las brechas en la inclusión social de las personas con discapacidad, solicitamos información al Ministerio de Educación en materia del CIMAL, Sistema de Información de Matrículas, donde el Ministerio nos entregó información de cuántas personas, cuántos niños, niñas y jóvenes están matriculados en el sistema educativo. Solicitamos información al Departamento de la Prosperidad Social sobre los programas de renta ciudadana y de adulto mayor, familias en acción que están en funcionamiento año 2023. Solicitamos información al DANE, también solicitamos información al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Unidad del Servicio Público de Empleo, al Ministerio de Salud, al SENA, a la DIAN, para revisar los beneficios tributarios que existen en Colombia por la contratación de personas con discapacidad. Solicitamos la información no solamente a nivel nacional, sino departamento por departamento, que nos lo entregó la DIAN. Nos entregaron información también el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, unos programas que ellos tienen para promover la inclusión digital de la población con discapacidad, y también nos entregó información la unidad de víctimas. Entonces, toda esta información está desagregada a nivel de cada departamento. Como le estaba comentando en el capítulo 2, entonces hacemos una relación y cómo debe ser la interrelación y cómo deben plantear sus objetivos en los planes de desarrollo para, en este caso, no dejar atrás a las personas con discapacidad. Principalmente con el ODS 4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con educación inclusiva y el ODS 8 frente a empleo inclusivo. Entonces, en estos dos objetivos ODS enfatizamos la información. Aquí tenemos en el capítulo 2, a manera de ejemplo, qué propuestas se están haciendo para que sean incorporadas por los gobernadores en los planes de desarrollo. Entonces, a manera de ejemplo, les voy a mencionar algunos. En educación y conociendo las brechas, las grandes brechas que existen en el acceso a la educación básica y media de la población con discapacidad, estamos proponiendo que todos los departamentos deben incrementar coberturas de atención a los niños y adolescentes con discapacidad que están por fuera del sistema educativo. La información nos mostró que en promedio el 36% de los jóvenes
bueno, de la población con discapacidad en edad escolar no está matriculada. Es necesario divulgar las rutas de atención en formatos accesibles para la inclusión educativa de la población con discapacidad. Es importante no solamente programas de educación básica y media, sino también los programas de educación para jóvenes y adultos que están en nuestra edad. Hay que mejorar la infraestructura física de las instituciones educativas para facilitar el acceso y la movilidad de las personas con discapacidad y también dotar en este caso a las instituciones educativas con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual y bueno, intérpretes de lengua de señas para los estudiantes que tienen discapacidad auditiva. Eh, Otro de los problemas que se visibilizaron es la contratación de los docentes de apoyo. Lamentablemente, aunque en la norma está el decreto 1421 del 2017, que las entidades territoriales certificadas deben contratar los docentes de apoyo, dicha contratación o no se hace o se hace de forma tardía. Estamos en el mes de abril y conocemos casos incluyendo Bogotá, que a estas alturas del año no han contratado dichos docentes de apoyo. Importante que en la canasta básica existan el material didáctico y los materiales requeridos por los estudiantes con todas las discapacidades: discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad sordo-ceguera, en fin, las siete discapacidades. Y importante trabajar en la cualificación de docentes. A los docentes hay que cualificarlos sobre cuál es la forma idónea de abordar a los estudiantes con discapacidad. Y de igual forma, estamos invitando a las gobernaciones para que las universidades regionales, la Universidad de La Guajira, la Universidad del Meta, la Universidad del Valle, establezcan algunas acciones afirmativas, como por ejemplo un 3% de cupo de acceso a estudiantes con discapacidad. Entonces, esta es la manera de ejemplo lo que estamos proponiendo para un departamento. Dichas propuestas también las estamos haciendo. Propuestas y recomendaciones las estamos haciendo también en trabajo y en empleo, en acceso a la información, las comunicaciones y las TIC, en participación y política pública, que es bien importante incrementar la participación de las personas con discapacidad, la conformación de organizaciones de personas con discapacidad y el fortalecimiento de dichas organizaciones. También hay propuestas en salud y otros programas de carácter transversal. Entonces, esa es la manera de ejemplo cómo está estructurado el capítulo 2. Ahora, para la información del capítulo más largo, porque aquí sí ya tenemos la información detallada para cada departamento, entonces se partió de la información que nos arrojó el censo de población del DANE que se efectuó en el año 2018. En el censo reportó que existen 3.134.036 personas con limitaciones permanentes. Y de estas personas con los mayores niveles de severidad en la escala 1 y 2 del grupo de Washington, que tienen mayor dificultad para desarrollar diferentes actividades, hay 1.784.372 personas con discapacidad. Estos datos son a nivel nacional y precisamente eso es uno de los grandes aportes que hacemos con el documento. Estamos entregando la información que se presentó a nivel nacional, pero en este caso a nivel de cada departamento. En pantalla tengo a manera de ejemplo la información que estamos entregando para el departamento de Casanare con base en el censo del año 2018. En el departamento del Casanare hay 21.187 personas con limitaciones, de las cuales en los niveles de severidad 1 y 2 son 13.043 personas con discapacidad. Y aquí estamos dando los tipos, las dificultades en el desarrollo de sus funciones que caracterizó el DANE en el año 2018. De igual forma, no solamente tuvimos en cuenta la información del censo, sino otro instrumento que tiene el gobierno colombiano y que lo lidera el Ministerio de Salud, que es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Entonces, este registro funcionó con una estructura hasta el año 2020. Presentamos la información del registro antiguo, que para este caso de Casanare, que tenía localizadas 15.410 personas, y con el nuevo que se empezó a implementar en el año 2020 con otra estructura, a marzo
del 2024 iban caracterizadas 1.254 personas. Entonces, esa es información que nos entregó el Ministerio de Salud. Ahora, frente a asistencia escolar de la población con discapacidad, el DANE, tanto en el censo de población del año 2018 como en un estudio que hizo en abril del año 2022 con base en la encuesta de calidad de vida, nos muestra en un estudio que se llama Estado Actual de la Medición de la Discapacidad en Colombia, nos muestra que el 36% de la población con discapacidad en edad escolar de 6 a 21 años no está asistiendo a la escuela, no está escolarizada. Entonces, este es un gran problema que las gobernaciones y todos los departamentos tienen que abordar para disminuir dicha tasa tan alta de no asistencia a una institución educativa, 36%. Esta información que nos dio el DANE la comparamos con los datos que nos entregó Ministerio de Educación Nacional y la cruzamos contra la información del Censo de Población y el CIMAT al año 2021 y nos arroja casualmente una cifra muy similar. Aquí tenemos para el caso de Casanare que el 33% no está asistiendo a una institución educativa. Y el mismo registro que tiene el Ministerio de Salud, el registro nuevo, nos muestra también una cifra similar, el 36%. En este registro, para el caso de las gobernaciones y el caso de las alcaldías, eso es un registro en línea que tiene la Secretaría de Salud y ya están localizados dichos chicos y chicas. Entonces, estamos haciendo una invitación a que esta información, donde tiene la información de la dirección, casa, el nombre de las personas, se utilice por parte de la Secretaría de Educación para integrar educativamente a dicha población. De igual forma, examinamos y revisamos qué tiene cada departamento frente a recursos presupuestales desde el Sistema General de Participación, Ley 715 del 2001, cuántos recursos están destinados para cada departamento en cuanto a promover la inclusión educativa de la población con discapacidad. Para el caso de Casanare, tenía un presupuesto para el año 2023 de 253.000 millones, de los cuales 1.035 millones iban destinados en un 20% adicional para fortalecer la inclusión educativa. Con estos recursos de los 1.035 millones, los departamentos y las entidades territoriales certificadas pueden contratar docentes de apoyo, pueden comprar material didáctico, elementos, pueden comprar tecnología para favorecer la inclusión educativa de la población con discapacidad. Entonces, esta información también la estamos entregando departamento por departamento. También solicitamos información al SENA, cuántas personas con discapacidad de Casanare en este caso han sido formadas por el SENA. Entonces nos mostró que desde el año 2019 a 2022 un total de 880 personas con discapacidad accedieron a los cursos. No obstante, en este caso el 80% de las personas tomaron los cursos cortos, es decir, no accedieron a la educación técnica o tecnológica. Entonces también estamos haciendo la invitación a que el SENA incremente la participación de la población con discapacidad en cursos técnicos y tecnológicos, que son los que finalmente favorecen la inclusión laboral de cualquier persona. En empleo, también partimos de los datos oficiales que tiene el DANE. El DANE, desde la gran encuesta integrada de hogares, que empezó desde el año 2022, empezó a arrojar información estadística detallada en materia de empleo y nos muestra las grandes brechas que hay frente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El DANE, a través de la gran encuesta integrada de hogares, nos muestra que la tasa de ocupación de la población con discapacidad es del 22.4, frente a la tasa de ocupación de la población sin discapacidad, que es de 58.5 puntos. Es decir, aquí hay una brecha de 36 puntos en materia de la tasa de ocupación de la población con discapacidad. Entonces, importante que los gobiernos departamentales, las alcaldías, también implementen programas con el fin de reducir dicha brecha en materia de inclusión y en este caso de tasa de ocupación de la población con discapacidad. Ahora, para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el gobierno colombiano desde la ley 1618 del 2013, que es la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, expidió el decreto 2011 del 2017. Este decreto obliga que se tenga un porcentaje estipulado de personas con discapacidad vinculados en las plantas de personal de todas las entidades públicas. Para el caso de Casanare,
Casanare tiene un total de 114 entidades públicas, de las cuales 72 son unas plantas muy pequeñas, es decir, son plantas de menores de 25 de trabajadores, que para dichas plantas, por su tamaño, el porcentaje da por debajo del 0,5%, es decir, 0% de obligación de contratar trabajadores con discapacidad. Entonces, de todos modos, nos está mostrando que en el departamento de Casanare, 79 entidades sí cumplen, o sea, teniendo la condición de que hay 72 entidades que su planta es menor de 25, es decir, 7 efectivamente o realmente están obligadas a contratar personas con discapacidad para el cumplimiento de la cuota de contratación. Entonces, 7 entidades, no están cumpliendo 22 entidades y no registran planta de personal 13 entidades. Esa es información que nos entregó el Departamento Administrativo de la Función Pública. Ahora, dentro del departamento de Casanare, por ejemplo, que ahí vemos que hay 95 personas con discapacidad vinculados a nivel de todo el territorio del departamento. Y la mayor parte de las personas con discapacidad ejercen la docencia, 69%, es decir, el 72%. Ahora, a nivel jerárquico, vemos, y de tipo de discapacidad, aquí están los 7 tipos de discapacidad. Vemos que la mayor parte de la población que está vinculada en el sector público, y en este caso los docentes, son docentes con discapacidad visual, el 50%, seguido de la discapacidad física con el 24%. Entonces, no solamente estamos entregando información de discapacidad en general, sino también detallada por tipo de discapacidad en los casos en que pudimos desglosar la información. También revisamos la información de cómo ha sido la colocación de personas con discapacidad a través del Servicio Público de Empleo. Entonces, para el departamento de Casanare, del año 2020 al 2022, se vincularon 82 personas con discapacidad a través de las agencias y bolsas de empleo que están en el departamento de Casanare. Y de igual forma, revisamos cuántas entidades, empresas privadas, se usufructuaron del beneficio tributario establecido en la Ley 361 de 1997, donde vemos que 5 empresas en el departamento de Casanare aprovecharon dicho beneficio tributario y contrataron personas con discapacidad. Pero de todos modos, 5 empresas es una cifra bastante baja. Eh, También informamos la información, tenemos la información de cuántas personas están accediendo a los programas TIC del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entonces, 169 personas en estos 4 años accedieron a los diferentes programas que tiene el Ministerio TIC para personas con discapacidad, siendo el más usado, en este caso, el programa Consentidos TIC y el programa el Centro de Relevo para Personas con Discapacidad Auditiva. Bueno, también miramos desde el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social cómo es el acceso de las personas con discapacidad a los programas sociales que tiene el gobierno colombiano. Con sorpresa vemos que son muy pocas las personas con discapacidad que acceden a dichos programas. En el año 2022, por ejemplo, 400 adultos mayores con discapacidad se beneficiaron con el programa Colombia Mayor. Jóvenes en Acción, 59 personas, que es una cifra muy bajita. Y para los otros programas no habían personas vinculadas. En el programa Familias en Acción, que es un programa que tenía, porque los programas se están reestructurando, solamente 2 niños y jóvenes con discapacidad se le están entregando el aporte de dicho programa para favorecer su inclusión negativa. Es una cifra bastante baja. Y finalmente, entregamos la información de población con discapacidad víctimas. Sabemos que Colombia tiene un alto grado de población víctima del conflicto armado, tiene alrededor de 10 millones de colombianos, de los 50 millones de colombianos, 10 millones son víctimas o han sido reconocidos por la unidad de víctimas como víctimas del conflicto armado. Y para este caso, el departamento de Casanare, 4.099 personas con discapacidad son víctimas del conflicto armado. Entonces, es también información que estamos proporcionando a los departamentos. Entonces, de manera general, esas son las brechas y la información que estamos entregando para cada departamento. No me quiero extender más, entonces los invito a que descarguen el libro de la página web eh, y este libro lo utilicen para gestionarlo ante las gobernaciones, las alcaldías,
y otras entidades que pueden formular políticas públicas, el Secretario de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Integración Social, Secretaría de la Mujer. Entonces, este libro es un libro que tiene bastante información rica en materia de datos estadísticos y nos muestra tanto los avances como las brechas en materia de inclusión educativa, laboral, de TIC, de participación de las personas con discapacidad. Entonces, invitamos a que descarguen este libro y sea utilizado en la coyuntura actual que se vienen formulando los planes de desarrollo, los cuales sabemos que tienen que ser ya sancionados en este caso por las asambleas departamentales en mayo del 2024. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Te doy la palabra y gracias. Gracias, José Luis. Bueno, estaba viendo que hay 3 personas que tienen levantada la mano, pero tengo la duda porque la tienen levantada la mano desde que empezamos. Entonces, no sé si Ana María Rojas Castro tienes levantada la mano, Lilian Plazas y Diva Mariño, las tienen levantadas desde el principio, entonces no sé, eso de pronto si no habían preguntas. Ok, nos habían dicho que donde podían consultar el libro, ya lo pusimos en el chat, ahí está el enlace para que puedan descargar. Y el libro, nos preguntaban también cuál es el nombre del libro, entonces se llama Bases y Propuestas para la Participación de las Personas con Discapacidad en la Agenda Pública 2024-2027. Voy a mirar a ver si hay alguna mano levantada. Efectivamente, Fabián Tapia, ¿quieres hacer alguna pregunta a José Luis sobre la información que presentó? Abre tu micrófono y haz la pregunta, Fabián, por favor. Muchísimas gracias para todas y todos. Me gustaría que diera como ¿cómo harían para dar capacitaciones a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con autismo y las personas neurodivergentes que al momento de conseguir trabajo, intentar conseguir, les ponen como barreras porque no hacen apoyo ni ajustes razonables como en las pruebas psicotécnicas, las entrevistas a veces tienen dobles sentidos. Me gustaría que fuera como literales con eh, pictogramas y también lectura fácil y también con lengua de señas, por favor. O sea, lo primordial es con pictogramas y lectura fácil. Los pictogramas, por favor, que sean hechos por los que convocan el trabajo, por favor, incluyendo el economista que habló, por favor. Muchísimas gracias. A ti, Fabián, por tu intervención. Muchas, muchas gracias. Efectivamente, hay una falta de información importante en relación a todo lo que se puede hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y por eso quisimos acercarnos a Colombia Líder y estar en unos espacios que por lo general eh, no conocen de temas de personas con discapacidad. Eh, para las entidades públicas y privadas se requiere capacitación digamos, de varios de los aspectos que menciona Fabián, porque los profesionales tienen que saber qué es eso de ajustes razonables, qué ajustes razonables le competen a cada una de los grupos de personas con discapacidad y que las personas con discapacidad también puedan saber dónde se tienen que formar. Entonces, por un lado, para los funcionarios públicos y responsables de la garantía de los derechos, pues es indispensable procesos de formación y de orientación. Podemos revisar, digamos, como les decíamos, lo que queremos es dejarles nuestros correos y de acuerdo como
a necesidades particulares, poderlos orientar a qué organización o a través en dónde se pueden formar un poco frente a estos temas. Por ahora, para los funcionarios, voy a decir una información para los funcionarios, para que los funcionarios públicos puedan tener mayor información de qué es una persona con discapacidad, cuáles son los tipos de personas con discapacidad, qué es eso de ajustes razonables, cuál es el marco normativo. Generamos un curso virtual básico gratuito. Entonces, ahora les voy a dejar el enlace en el chat para que todo funcionario público que quiera formarse en este tema, pues pueda ingresar. Y esto lo hacemos para favorecer el cumplimiento del decreto 2011, porque en ocasiones nos dicen, hay que hacer inclusión laboral, pero no sabemos cómo. Entonces, ya ahorita les dejo el enlace. Sin embargo, para que todos sepan, en la página www.pactodeproductividad.com, en escuela virtual, ahí están los enlaces a los cursos. Y para lo que mencionaba Fabián, y es dónde las personas con discapacidad pueden formarse, tenemos que partir del que todos tenemos que tener la claridad de que las personas con discapacidad son ciudadanos colombianos y se deben formar donde se forma cualquier ciudadano colombiano. Y hay que empezar por esas entidades públicas que garantizan los procesos de formación, ya sea académica o formación para el trabajo de personas con discapacidad. Y en materia de formación para el trabajo, pues la principal entidad es el SENA. Y el SENA tiene una política institucional para garantizar los ajustes razonables de las personas con discapacidad. ¿Mm? Entonces, si una persona con discapacidad quiere formarse, ha avanzado en sus procesos de formación académica, debe tener ingreso a los programas de formación, ya sean cursos cortos o formación titulada del SENA. Le voy a pedir el favor a José Luis que en el chat pueda poner su correo electrónico, en caso de que alguien quiera contactarlo, hacerle una pregunta específica, pues que queden cercanos a José Luis para cualquier pregunta. Voy a pasar a hacerle una pregunta al doctor Julio César, porque estaba algo mencionando, decía, José Luis hablaba que era importante articular los planes de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y a veces nos preguntamos, tenemos una pregunta antes de darle la palabra. Pregunta, Sí, Jessica. perdóname, es que estaba acá en preguntas y respuestas de la aplicación. Dale, Entonces, dale. lo abrí y la hace Gerson Hernández. Entonces, te la voy a leer. Las entidades públicas bueno, no creo que no es una pregunta, es como un comentario. Las entidades públicas no cumplen con los porcentajes en vinculación laboral. ¿Cómo así? ¿Cómo se podrá hacer para que ellas cumplan la norma de inclusión laboral? Ujú. Bueno, pues yo voy a dar una respuesta inicial y vamos trabajando. Mire, digamos que este es un tema en el que todos ponen, no sé si alguno recuerda ese jueguito de la pirinola donde decía pone uno, ponen dos o ponen todos, aquí hay que poner, todos tenemos que poner. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas entidades que no cumplen, algunas diríamos que porque no conocen el decreto 2011 del 2017, pensemos que todavía después de tantos años no lo conocen, pero otras porque no saben cómo. Nosotros venimos trabajando, enseñándole a las agencias de empleo de todo el país cómo pueden orientar a esas empresas privadas, pero también a esas entidades públicas en el cumplimiento de esas cuotas. Hay algo que quiero dejarle a todos muy claro y es, una persona con discapacidad no tiene una enfermedad. Una persona con discapacidad tiene un perfil, tiene unas competencias, tiene unas habilidades y tiene el derecho a presentarse a cualquier vacante
que cualquier entidad, sea pública o privada, pues tenga. En este sentido, el trabajo que nos compete a todos es aceptar a esas entidades a que se capaciten. No es cierto, y ahí digamos que hago un poco de claridades para que de pronto no vaya a surgir eso, y es que, ay, ¿y en qué cargos puede trabajar una persona con discapacidad? Una persona con discapacidad pues trabaja en el cargo para el que se ha preparado. Hay personas con discapacidad que tienen formación básica primaria, básica secundaria, técnica, tecnóloga, profesional, magíster, doctores, o sea, las personas con discapacidad se han formado y han participado de todos los, digamos, tienen la posibilidad de llegar al sector empresarial o a las entidades públicas de acuerdo al perfil y a sus competencias. En ese sentido, hay un proceso, el Ministerio de Trabajo está haciendo un control frente a estas entidades y función pública también lo está haciendo, de invitar a las entidades que no están cumpliendo la cuota a que por lo menos inicien procesos de contratación. Están enviando ya, digamos, comunicaciones formales diciéndole usted tiene que garantizar determinado número de personas con discapacidad y digamos que decía que todos ponen porque las organizaciones de personas con discapacidad, las personas con discapacidad también pueden hacer incidencia política para que exista el cumplimiento de del decreto 2011. Entonces ahora ahorita les pongo el enlace del curso para que todos los funcionarios que hoy nos acompañan de entidades públicas no solo revisen este documento que prácticamente eh, hago énfasis, casi nos hizo la tarea a todos, porque nos recoge en un mismo documento esa caracterización de las personas con discapacidad por departamento y adicional, de acuerdo a esa caracterización, pues nos da las recomendaciones para nuestro plan de desarrollo. Lo más importante es orientar y a quienes están desarrollando los planes de desarrollo para que no nos pongamos a poner lo que no se debe. O sea, hay a veces eh, eh, se ponen en los planes de desarrollo cosas que no corresponden a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No sé, Jessica, si hay alguna pregunta, creería que, Diva Mariño está levantando la mano. dale, Diva, cuéntanos. Diva, abre tu micrófono sí, y dinos, por favor, tu pregunta. Bueno, parece que no. Diva, ok. Listo, doctor Julio. Entonces, ya nos estaba diciendo Olga que el enlace del libro no aparece, lo he puesto como 4 veces, José Luis también lo puso. Entonces, porfa, para que vuelvan a revisar el chat, que ahorita lo volvemos a poner. Wilson Diabanera. Hoy estoy aprendiendo nuevos apellidos de nuestro país. Wilson Diabanera. Tienes la mano levantada. Si quieres hacer una pregunta, me confirmas. Abre tu micrófono, por favor. Creo que no. Estaban, creo que, ensayando con el icono de levantar la mano. Voy a pasar, ya no voy a seguir interrumpiendo la intervención del doctor Julio y si ahorita siguen las dudas, ahorita volvemos a abrir un espacio para las preguntas. Doctor Julio, ¿por qué es importante articular los planes de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Me gustaría que empezáramos por ahí.
inicialmente. Hagámosle primero por ahí. Bueno, buenas noches para todos. La verdad es que el tema de alinear los planes de desarrollo departamental con los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, que es lo que otros llaman las grandes metas de la humanidad al 2030, la recomendación en el libro de que esos planes se alineen es porque curiosamente el sector privado ha sido muy proactivo en ese tema. Entonces, usted ve planes estratégicos completos de organizaciones que tienen alineada toda la estrategia de sus negocios con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Y pongo un ejemplo. Un grupo como Nutresa, en su plan estratégico, sabe cómo le va a aportar al objetivo de desarrollo sostenible, digamos, de educación con calidad. Tiene estrategias para hacerlo. Si va a todo el tema de sostenibilidad, de la parte de medio ambiente, todo el objetivo de desarrollo sostenible que tenga que ver con la parte ambiental, ellos la van alineando. Y uno dice, ¿cómo la alinean? Pues con acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Empresas que hacen alimentos todo el tiempo como Nutresa, pues tienen que luchar por hacer procesos más limpios. Entonces uno observará que la mayoría de empresas del grupo Nutresa tienen casi todas una planta de tratamiento de aguas, porque están cuidando de que el agua del proceso antes de ir a una quebrada, debe ir totalmente tratada, por poner un ejemplo. Pero es que ese tema creemos que de pronto es un problema del sector privado y al contrario, el sector público debe ser el que debe tener la iniciativa de que sus planes de desarrollo los alinee con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros en el libro lo que pretendimos fue eso, decirle a los gobernadores, vea señor, usted el tema de educación, sus planes de educación tienen que estar alineados con educación inclusiva. Entonces, ¿y cómo lo alineas con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues con el objetivo de desarrollo sostenible 4, que se llama educación con calidad. También sus planes, todos sus planes de desarrollo, tiene que articularlos con temas tan importantes como el objetivo, el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es poner fin a la pobreza. Pero en el tema de empleo, que era una de las cosas que más nos preocupó en el análisis que hicimos del libro, también le recordamos a las entidades públicas que deben alinear sus planes con el objetivo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Y una cosa muy importante es el tema del objetivo de desarrollo 10, que es reducción de desigualdades. Definitivamente el tema de la inclusión debe nacer en lo público. Las empresas privadas pues, han tenido iniciativas y todo, pero uno diría que el Estado debería dar ejemplo en eso, en ese sentido, y por eso deberían de existir estrategias claras en los objetivos de desarrollo para reducir las desigualdades que tenemos. Y también les sugerimos a ellos que alinearan todo con todo el tema de ciudades y comunidades sostenibles. Yo siempre menciono en estas charlas que a mí me sorprendió un empresario que una vez le preguntamos, ¿usted por qué hace inclusión laboral de personas con discapacidad? Y me dio una respuesta muy bonita. Me dice, es que las empresas privadas tenemos responsabilidades públicas. Entonces, dése cuenta, si el empresariado considera que esa es una responsabilidad también de ellos, es muy importante esa alineación y por eso sugerimos casi que en la parte inicial del libro de empezar a que nuestros gobernantes empiecen a darle esa importancia de lo que es la sostenibilidad. Recordemos que el desarrollo sostenible es lo que hacen las organizaciones en 3 dimensiones: en la dimensión económica, en la dimensión ambiental y en la dimensión social. Caso particular de las empresas que hacen inclusión de personas con discapacidad, están en esa tercera dimensión, que es la dimensión social. Entonces, esa fue la razón por la cual nosotros insistimos que debería de haber
deberíamos de ambientar ese tema en lo público para que, pues, definitivamente, como lo digo en muchas charlas, la sostenibilidad es un deber moral, es un deber moral de la sociedad. Es que no es ni siquiera si queremos o no queremos hacerlo. Este mundo, si no trabajamos todo el tema de sostenibilidad, nos vamos a morir todos definitivamente, empezando por el medio ambiente, pero también el declive, el tema, es decir, si no trabajamos el tema social, también vamos a tener problemas grandes. Es decir, los problemas sociales finalmente van a repercutir, se van a devolver o al Estado o al mismo sector privado. Entonces, esa es la obligación y la razón por la cual insinuamos en el libro, o no diría que insinuamos, lo recomendamos de manera amplia, de que debían de empezar a formular, y para mi gusto, por allá he visto ya entidades públicas que están empezando a entender el lenguaje de la sostenibilidad. Gracias, doctor Julio. Doctor Julio, y ahorita frente a la pregunta que nos hacían, bueno, ¿y qué puede hacer uno con una entidad pública que no esté cumpliendo cuota? No sé, entre Julio y José Luis respondamos esa pregunta. eh, Dejemos aquí un par de tips. Primero el doctor Julio y luego le doy la palabra a José Luis a ver si agrega algo A más. ver, yo creo que José Luis comparte conmigo que hay ciertas estadísticas que nos preocuparon mucho en la investigación que hicimos para este libro. A mí me dolió mucho porque yo llevo desde el año 2007 que trabajé en el sector privado. Yo ya soy un feliz jubilado, hace 6 años, pero desde que trabajaba en Nutresa, empecé a hacer inclusión de personas con discapacidad para en el año 2006-2007. Para los que hemos creído que el propósito de vida es trabajar por la discapacidad, por ejemplo, le duele a uno ver las estadísticas. Si ustedes me preguntan, a mí me dolió mucho ver que la mayoría de departamentos, y hablo también de municipios, vienen incumpliendo los porcentajes de vinculación obligatoria de personas con discapacidad del decreto 2011. Lo primero es manifestarles mi dolor. Mi dolor porque no puede ser que, además yo no sé si es que no han entendido de que eso también tiene unas sanciones. Yo no sé si los empleados públicos no han entendido que no cumplir la inclusión obligatoria de personas con discapacidad se sanciona como falta grave en términos del código disciplinario. Entonces, es una falta grave. Y entonces la pregunta es, me han preguntado por ahí, ¿y a quién sancionan? Y la respuesta es, pues al representante de la entidad, representante legal de la entidad. Entonces, a quienes son encargados de talento humano en las entidades públicas, entendamos pues que no sé si estamos dispuestos a que le hagan un disciplinario la Procuraduría por no cumplir con leyes de cuotas. No debería ser así, deberíamos de hacerlo de manera natural y entendiendo una cosa que se habla en sostenibilidad. En sostenibilidad se dice que lo que hace una organización que trabaja en la sostenibilidad es que reconoce que hay unas desigualdades en su entorno y que hay unos grupos poblacionales que vienen siendo marginados del empleo. Los reconoce y los incorpora mediante políticas. Y ahí es donde nacen las famosas políticas de diversidad, equidad e inclusión de las organizaciones. Entonces, en el caso de las entidades públicas, yo tenía doble dolor, porque el primero, la mayoría no cumplía. Es decir, no están cumpliendo la cuota. Pero me producía mucho más dolor saber que había entidades públicas que ni siquiera, oiga, fuera de que no cumplen, ni siquiera habían hecho el reporte, no están reportando el tamaño de su planta, como es la obligación del decreto 2011-2018 al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, del Departamento Administrativo de la Gestión Pública. Es decir, en síntesis, esas es que no hacen nada, no han hecho, ni siquiera han reportado la nómina. Entonces, en eso, y nosotros, cuando Alejandra decía ahora que ahí está todo escrito para cada departamento,
pues es que está más escrito y más concreto no puede ser. Nosotros le decimos incluso cuántas personas le faltan para cumplir con la cuota, pero además les decimos, vea, usted tiene un problema. A ver, recordemos un poco el decreto 2011-2017. Él dijo que al 2019, para entidades menores de 1.000 personas, era el 2%. Para el 2019. Hasta a diciembre del 2023 sería el 3%. Pero estamos en el 2024, ya es el 4%. Y nosotros le recordamos a las entidades, incluso en la recomendación a cada departamento, que con el 4% cuánta gente le queda faltando. Porque fuera de que viene deficitario en el 3, pues ahorita va a tener que cumplir con el 4. Entonces, ese es un tema que realmente es una preocupación muy grande, porque uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo simplemente creo que lo que deben de hacer las entidades públicas es hacer lo que han hecho muchas entidades privadas. Son conscientes que no saben de inclusión, son conscientes que no saben, como hacía alguien una pregunta ahora, qué es eso de ajustes razonables para incluir una persona con discapacidad en todos sus subprocesos, desde la selección hasta la contratación. Entonces, es simplemente lo que yo he recomendado a todos los empresarios privados, asesores de los expertos. Simplemente ninguna universidad tiene esa cátedra y a nadie se la han dado, ni a los gerentes de talento humano. Por eso, la labor que se hace desde el programa Pacto de Productividad es acompañar entidades públicas y privadas a enseñarles cómo se hace todo ese proceso para que tengamos realmente la inclusión real. Porque es que aquí yo critico mucho al sector privado en ciertas cosas, y es que vengo del sector privado. Uno cuando se jubila muy irreverente. Entonces yo ya entré en la época de la irreverencia. Y yo digo que las empresas privadas, muchas, y yo creo que entidades públicas también pueden entrar ahí, declaran unas cosas, y lo pongo en las empresas privadas, que son un montón de declaraciones bonitas, organizacionales, que yo las llamo como poesía organizacional. Entonces, estamos comprometidos con la inclusión y con todas las poblaciones que no tienen oportunidades en el empleo. Y tú le preguntas a esa empresa, oye, ¿cuántas personas de qué diferentes poblaciones tienes? Y a lo sumo te encontrás que o no tienen nada o tienen una o dos personas. Y eso no es hacer inclusión. Entonces, simplemente yo lo único que les digo es que me dio mucha tristeza conocer las estadísticas ya en detalle. No sé, José Luis, ¿qué quiere agregar? Sí, gracias, Julio César. No, pues además de la explicación que está dando Julio César, agregaría la siguiente información. O sea, con la información que nosotros levantamos, el 65% de las entidades públicas del orden nacional y territorial no están cumpliendo con la cuota establecida en el decreto 2011. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente yo no conozco ningún alcalde o gobernador o representante de alguna entidad pública de las anteriores que estuvieron hasta el 30 de diciembre del 2023 que haya sido o sancionado o haya sido llamado a algún tipo de descargos de parte de la Procuraduría General de la Nación. No conozco ningún caso. Y sabemos que el primero de enero de este año se posicionaron los nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, obviamente nuevos secretarios de educación, nuevos secretarios de salud, y ahí sí, como dice, borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, velar que la Procuraduría efectivamente y las oficinas de control interno de cada una de las entidades efectivamente contribuya a detectar cuántas personas con discapacidad no se están vinculando de acuerdo al decreto 2011 y se tomen acciones para el efectivo nombramiento de dichas personas. Una de las dificultades que comentan muchas entidades es que, bueno, yo requiero un asistente contable o requiero una secretaria con discapacidad y no lo consigo. Entonces, para eso recurran a las agencias y bolsas de empleo del Servicio Público de Empleo. Ahí, yo sé que en el Servicio Público de Empleo hay más de 65.000 personas con discapacidad que tienen registradas sus hojas de vida. Otro que podemos hacer desde la sociedad civil es hagamos veeduría ciudadana. Podemos entrar a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública en el link que dice Inclusión Social y yo puedo revisar entidad por entidad. Si yo estoy en Antioquia, yo puedo mirar la gobernación de Antioquia está cumpliendo o no está cumpliendo
la alcaldía de Medellín está cumpliendo, no está cumpliendo, la alcaldía de Bello está cumpliendo. Yo puedo revisar entidad por entidad y hacer, hacer veeduría ciudadana con diferentes instancias, con otras organizaciones que están debidamente organizadas y hacer bueno, denuncia ante la autoridad competente o ante el representante legal o la oficina de control interno de dicha entidad. Esos son pues las acciones que podemos hacer desde la sociedad civil, hacer un control ciudadano para verificar y que efectivamente se cumpla el decreto 2011. Gracias, José Luis. Yo, Alejandra, sí, Wilson Villavanera escribió su inquietud. Dice, ¿no piensan que debería existir una circunscripción especial para las personas con discapacidad y se elija un congresista como lo hacen los indígenas y los afros? Entiendo que debe haber una reforma política. Yo quisiera escuchar a Alejandra y yo con mucho gusto también doy mi opinión, pero como quieran, en el orden que se quiera. gracias, doctor Julio. Pues yo pienso que quiero, digamos, como aclarar que este espacio lo generamos mucho para dar orientación a la Escuela de Gobernantes, orientación a esos funcionarios públicos que tienen la tarea de construir los planes de desarrollo y que esos planes de desarrollo de verdad tengan unas recomendaciones y unas sugerencias que estén a la vanguardia, que no pongamos en planes de desarrollo cosas que definitivamente no van. Sin embargo, esa pregunta nos lleva a todo un proceso de participación que deben tener, digamos, cada uno de los grupos de nuestro país y, por supuesto, que uno pensaría que un grupo tan importante como las personas con discapacidad debería tener un representante en todos los escenarios de participación política. Sin embargo, más allá de si sí, si no, es que la tarea fuertísima por hacer es que las personas con discapacidad son ciudadanos colombianos y que todo servicio debe garantizar el acceso a las personas con discapacidad. Entonces, digamos que no quiero que nos vayamos por el lado de participación y el tema de lo que nos falta o de lo que no tenemos, sino que quedemos como con la tarea como funcionarios públicos, que la mayoría de los que hoy están aquí acompañándonos necesitan recomendaciones claras de qué hacer en determinados sectores. Entonces, te devuelvo la pregunta para que le podamos responder a la persona que hizo la pregunta, qué opina el doctor Julio, y nos vamos con la última parte para que nos vayamos con ideas claras de qué debería existir en los planes de desarrollo en materia de inclusión laboral. Pero frente a esa pregunta, doctor Julio César, ¿qué opina? Yo lo único que debo agregar sobre eso es que le recomiendo especialmente que lea el libro, por una sencilla razón, porque nosotros tenemos fuera de los capítulos que hablaba ahora José Luis, sobre educación, sobre trabajo y empleo, sobre acceso a las comunicaciones, sobre salud, sacamos un capítulito que llama Participación y Política Pública de Discapacidad. Este es un tema en el cual yo creo que quijotescamente Pacto de Productividad viene haciendo un trabajo en el país a nivel seccional, y es casi que invitar a las personas con discapacidad a que sean los verdaderos protagonistas de la agenda pública. Yo, para poder estar en la agenda pública, debo de conocer qué es lo que me tiene que dar el Estado a nivel de agenda pública. Entonces, por ejemplo, nosotros una recomendación general que hacemos en agenda pública es decirle a los departamentos que recuerden que deben de formular la política pública de discapacidad conforme a la ley 1145 de 2007. Una persona con discapacidad debería saber de qué estoy hablando. Entonces,
nosotros fuera de que hicimos unas recomendaciones generales en esa parte, a cada departamento de manera específica. O sea, la persona que nos está escribiendo puede mirar su departamento. En su departamento hay una recomendación del tema precisamente que le inquieta a él, que es participación y política pública de discapacidad. Es lo único que tenía para agregar. Ok. Doctor Julio, vámonos con un tema que nos interesa mucho y es, en un plan de desarrollo, ¿cuáles son esas sugerencias y esas recomendaciones que sí o sí deben quedar en materia de, de, de inclusión laboral? No nos vamos a poner a hablar de lo que no debe estar para que los que nos están escuchando no vayan a confundirse, pero encuentra uno cosas locas. Entonces, eh, todo lo que debe existir en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad debe ir en línea con la situación que tienen actualmente las personas con discapacidad y con el marco normativo. Entonces, doctor Julio César, ¿cuáles son esas recomendaciones? A ver, nosotros, ¿qué queríamos? Orientar, y particularmente cuando hablamos de inclusión, estamos hablando del tema de empleo y trabajo, que es lo más crítico y es una de las cosas que más importaba para efecto de este libro. Y yo hablaría por ahí de 4 o 5 recomendaciones muy generales que hicimos, pero cada departamento, reitero, tiene recomendaciones específicas. Una que hicimos es que le pedíamos que en los planes de desarrollo departamentales se debía promover ante los municipios, y obviamente ante el departamento, pero más que todo ante los municipios, la aprobación de acuerdos de los consejos municipales para generar incentivos tributarios para las empresas que contraten personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay unos ejemplos, por fortuna hay municipios en el país que son verdaderos ejemplos en eso, y ustedes dirán, ¿y en un municipio en qué puede generar un beneficio tributario? La mayoría lo hacen otorgando beneficios en la deducibilidad del impuesto de industria y comercio, que es lo que tienen los municipios pues a su alcance. Entonces, para que no me suene muy paisa, pues tengo que poner ejemplos primero de otros municipios que no sean del departamento de Antioquia, pero los que yo conozco, y empiezo por el departamento de Cundinamarca, está Tenjo, Madrid y Mosquera, por ejemplo, en Cundinamarca. En Antioquia está, yo diría que uno de los municipios que tiene los mejores beneficios a nivel del país, no me suena a paisa eso, que es deducibilidad del 200% del impuesto de industria y comercio para las empresas que vinculen personas con discapacidad en la ciudad de Medellín. Como en Nutresa yo tenía sede en Medellín, pues les quiero decir que disfruté ampliamente de ese beneficio, por lo menos la empresa Colcafé, que está aquí con sede en Medellín, obtuvo unos beneficios tributarios muy importantes por el número importante que tenía también de personas con discapacidad. Otros municipios aquí cercanos, está Envigado, está La Ceja y está el municipio de Guarne, para mencionar algunos. Y nosotros los mencionamos así directamente en el libro, porque entonces, bueno, que los departamentos o los municipios que quieran hacer alguna consulta, pues llamen a ese municipio, al municipio más cercano que les pueda quedar ahí, para que les pregunten cómo lo hacen y cómo han generado esos acuerdos municipales. Otra cosa que nosotros recomendamos es que deberían despedir el decreto reglamentario a nivel departamental para una cosa mediante el cual se establezca el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad en los procesos de selección de contratistas y proveedores. Eso no se está cumpliendo. Y eso es un mandato del artículo 13, numeral 8 de la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618-2013. Entonces la recordamos a los gobernadores. A los gobernadores, ¿qué les dijimos? Ustedes deben de articular el tema de inclusión de personas con discapacidad con las entidades del orden nacional que están en su territorio. ¿De qué estoy hablando? Del SENA, de la Fiscalía, de Bienestar Familiar, de la DIAN, etcétera, con el fin de que incentivemos la inclusión laboral de personas con discapacidad en el territorio también, a pesar de que es una responsabilidad de una entidad nacional.
Y también les pedíamos que garantizáramos en esos planes de desarrollo la disponibilidad de recursos que apoye emprendimientos que generen prosperidad y trabajo a la población con discapacidad. Y esos emprendimientos tienen que ir de la mano de la formación para el emprendimiento, porque no basta con yo dar, con yo dar ese tipo de incentivos si no tengo la formación para el emprendimiento. Y una recomendación que también hicimos que va para el SENA, y esta también es de pañuelo, como para ponerse a llorar, porque realmente, y estoy hablando de la formación para el trabajo, todos sabemos que el SENA es la entidad que forma para el trabajo en Colombia. La verdad es que los resultados que observamos en la investigación que hicimos a nivel nacional es que es preocupante la precaria labor que el SENA viene haciendo a nivel nacional, en los departamentos, en la formación de personas con discapacidad. Para darles una idea, en promedio el SENA en el país, y cogimos las estadísticas de los últimos 3 años, al 2022, ustedes no me creen que entre el 85 y el 90% de la formación que da el SENA la da para cursos cortos para personas con discapacidad. Dándole cursos cortos a las personas con discapacidad, no vamos a habilitarlas para el trabajo. Entonces, solamente entre un 10 y un 15% están estudiando programas técnicos o programas tecnológicos que eso sí los habilitan para el trabajo. Entonces, la invitación que nosotros le hacemos al SENA es que invierta eso. Debería ser al contrario. El 80 o 90% debería ser para cursos técnicos y tecnológicos y un 10% para cursos cortos. Esas son como las recomendaciones más importantes que puedo mencionar, pero adicionalmente también nosotros recomendamos a los departamentos, de acuerdo a la situación particular de cada uno, que conformaron un tema que se llama la Subcomisión para la Inclusión Social, Laboral y Productiva de personas con discapacidad, que está ordenada en el decreto 2177 de 2017. Ese es un tema que también lo recomendamos abiertamente. Y hicimos otro tipo de recomendaciones así por encima, pues fuera de eliminar las barreras mentales, las actitudes mentales, las arquitectónicas. Es decir, empecemos por empezar a hacer en los departamentos y en las entidades departamentales y municipales, eliminar esas barreras arquitectónicas frente a las personas con discapacidad. Y una cosa que también pedimos mucho es que definitivamente, pues un poco en función de la inquietud también que tenía la persona que hablamos ahora, es que garanticen la participación de las personas con discapacidad. Y ahí estoy hablando de los artistas, ahí estoy hablando de los clubes, de la parte deportiva. Todos sabemos lo que hasta el deporte paralímpico en Colombia, es decir, lo potente que es. Pues es que eso nace desde la región. Si en la región no apoyamos a esos deportistas, pues los municipios y departamentos deben de hacer esos procesos de aporte a la formación y al apoyo a esas personas en la parte deportiva y cultural. Yo creo que básicamente resaltaría esos puntos principales en lo que me preguntas. Muchas gracias, doctor Julio. Abrimos nuevamente a sesión de preguntas, unas 2, 3 preguntas. Yo pienso que lo más importante es que de cada uno de nuestros departamentos le demos una ojeada a la información que está. Como les digo, es un esfuerzo importante por recoger todos estos datos estadísticos de fuentes confiables para tener un análisis de la situación de las personas con discapacidad en cada uno de los departamentos y que podamos mirar como las diferencias y desde, por ejemplo, nosotros pensábamos que en este espacio solo iban a estar funcionarios públicos y veo con sorpresa que hay varias personas con discapacidad y pues lógicamente sabemos que un rol muy importante es el proceso de incidencia política que debemos hacer en lo territorial para que la normatividad, todos los derechos que tenemos sean posibles. Entonces, no sé. Consuelo León Joya está alzando la mano.
Dale, Consuelo, te escuchamos. Consuelo a la 1, Consuelo a las 2. Y Consuelo a las 3. Dale, Jessica. No sé si ustedes cómo han visto el espacio, qué piensan que podemos hacer, en dónde más podemos compartir este documento para que en realidad llegue a territorio y podamos contribuir a que esos planes de desarrollo realmente respondan a las características y necesidades de las personas con discapacidad. Te lanzaría esa pregunta, Jessica. No, pues mira, les quería proponer nosotros, aparte de Escuela de Gobernantes, que tenemos estas sesiones virtuales lunes y jueves, tenemos un micrositio y en la página web de Colombia Líder que se llama Escuela de Gobernantes y tenemos una parte donde dice información y ahí subimos todos los artículos de o información adicional que la gente quiera consultar. Más sin embargo, nosotros tenemos una campaña de comunicaciones que se llama Mi Recomendado y subimos diferentes artículos de interés que a la gente les pueda servir para aprender o para tener de consulta. Lo hacemos una vez a la semana, todos los lunes subimos un artículo diferente. En ese momento estamos lanzando lo de 100, cómo gobernar a Colombia, 100 preguntas para gobernar. Pero creo ahí que tenemos esos dos espacios maravillosos para que subamos en el micrositio de Colombia este documento tan teso y en los lunes, lo podemos subir el próximo lunes, en mi recomendado de la semana, en la página web de Colombia Líder y en todas las redes sociales. Creo yo que es una herramienta muy interesante para que la gente la consulte. También tenemos un grupo de WhatsApp de Escuela de Gobernantes donde enviamos las invitaciones de todas las capacitaciones y podemos enviar ese documento también desde consulta. Creería yo que es unas buenas opciones, sino también les ofrezco que podamos hacer una charla de socialización de este documento más a profundidad. Si ustedes están de acuerdo, lo podemos hacer. Colombia es como la herramienta y esto es lo que nosotros hacemos, facilitar y bajar la información para que la gente que no la conoce de primera mano lo pueda hacer en estas sesiones de Escuela de Gobernantes en nuestro ciclo de orientaciones técnicas. Nos dice Consuelo que no pudo activar el micrófono, entonces que nos haga la pregunta en el chat. Y Diva tiene nuevamente levantada la mano. Diva Mariño, Sí, ella levantó la mano, la acaba de levantar. ya le di la oportunidad de que hable el micrófono, ya lo tiene. Creo que es nuestro compañero Roballo, que está bajo el nombre de Diva. Ya vi la fotografía. Jessica, ¿ya él puede activar el micrófono? Ya parece que sí. Ya, adelante. No, en uno de los enlaces en donde está Diva veo a Jairo Roballo, pero parece que no tienen audio. No, tampoco pudo abrir el micrófono, no pudo abrir. No puede abrir el micrófono, dice. Donde sale la fotografía, le escuchamos al señor. Perfecto. Jairo Hola, hola, ¿me escuchas? Adelante, ya te Dale, Jairo, escuchamos. te escuchamos. Gracias, buenas noches para todos. Primero, felicitarlos por este espacio. Ojalá sean más seguidos, ya que esto nos enriquece, especialmente a nosotros los líderes. Perdón, me presento, soy Jairo Roballo, persona sordociega parcial y miembro del colectivo de personas sordociegas Colsorci. Ahí he dejado la pregunta en el chat. También, antes de hacer la pregunta, felicitar a los autores del libro, muy interesante. Toca estudiarlo bastante. Había preguntado en el chat a los autores del libro en su investigación qué encontraron sobre nuestra población, las personas sordociegas. Hemos visto, hemos visto la dificultad que tenemos para vincularnos a una empresa pública o privada debido a que
por nuestra condición, la doble deficiencia visual y auditivo, es necesario que nosotros llevemos un acompañante, lo que llaman el guía intérprete. Entonces hemos encontrado que el dilema es quién debe asumir el costo del guía. ¿Sí? Entonces quería transmitirles ese comentario y esa pregunta a los autores del libro, a ver, entre su investigación que encontraron sobre nuestra población sordociega. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Eh, Voy a, pues antes, me- voy a hacer una claridad y ya te doy la palabra, José Luis. Tú tienes la listo. respuesta, ya voy a hacerle una claridad a Jairo. Digamos que tenemos dos objetivos importantes que tenemos que buscar cumplir y es este espacio en general. Su objetivo primordial es orientar a los funcionarios públicos en la construcción, en el diseño de sus planes de desarrollo. La invitación para las organizaciones de personas con discapacidad es a usar este libro para hacer incidencia con los responsables de diseñar los planes de desarrollo. Quiero hacer énfasis en que el tema de inclusión laboral requiere una preparación de los funcionarios de entidades públicas o colaboradores de empresa privada para hacer buenos procesos de inclusión laboral. Entonces, en algún momento, Jessica, podremos, en la medida que tú lo consideres, de pronto hacer una capacitación a todos, qué significa hacer inclusión laboral, qué se requiere, pero por supuesto, eh, contundentemente la respuesta es que los ajustes razonables los debe garantizar el empresario. Los ajustes razonables los debe garantizar el empresario porque la persona con discapacidad está trabajando, está produciendo. Una persona con discapacidad va a la empresa a trabajar, a producir. Y ese empleador tiene la responsabilidad de garantizar los ajustes razonables e incluso si desea, es potestad, puede solicitar los beneficios tributarios. Incluso en Bogotá, pues también hay otro decreto que tiene beneficios para el sector empresarial. Y José Luis, en esa búsqueda que hicieron de todas estas fuentes oficiales, ¿qué encontraron en relación a personas sordociegas, por favor? Listo, Alejandra, gracias. Jairo, ¿en qué departamento estará ubicado? Bogotá, él es del colectivo de personas sordociegas, tiene compañeros sordociegos en varias ciudades del país, es un grupo que ha estado trabajando en hacer incidencia política, ha estado mucho relacionado con Bogotá, con Dinamarca, pero pues lógicamente su pregunta va porque tienen también compañeros sordociegos en otras ciudades. Un Listo. abrazo, Entonces, Jairo. como veníamos explicando, la información que está recopilada en el libro viene información detallada para cada departamento. Entonces, para el caso de Bogotá, que está ubicado Jairo, o cualquier otra persona sordociega que esté ubicado en otro departamento, en las siguientes variables sí está detallado por tipo de discapacidad. Entonces, la información que viene del SENA, de cuántas personas con discapacidad han sido formadas por el SENA, viene detallada por tipo de discapacidad, las 7 categorías de discapacidad que existen en Colombia. Esa información está para Bogotá y el resto de departamentos. De igual forma, servidores públicos con discapacidad vinculados en las entidades del orden territorial, las gobernaciones, alcaldías, también está la información por tipo de discapacidad. Entonces, ahí Jairo puede mirar en Bogotá cuántas personas sordociegas están vinculadas están vinculadas en las entidades públicas. No obstante, pues sí es cierto que el menor porcentaje de vinculación de personas con discapacidad son la población sordociega. Entonces, esta información está detallada en esas dos variables específicamente en cada uno de los departamentos. Yo ahí agregaría, José Luis, simplemente, pues
que también encontramos estadísticas en el tema de educación. En el tema de educación donde teníamos que hablar un poco sobre, le decíamos a cada departamento cómo le recomendábamos con base en la información que teníamos, qué canasta básica debían de tener para los estudiantes ciegos que encontrábamos en las estadísticas. Entonces, y pues no solamente de las personas ciegas, sino sordociegas y también los con baja visión. Entonces, yo ahí, cuando hacíamos las recomendaciones desde la parte educativa, es todos esos elementos tiblológicos y tiblotecnológicos como las regletas de braille, los punzones, todo ese tipo de herramientas que se requiere desde la educación. Porque es que si la gente, es decir, el tema de educación ahí es muy crítico también, pero sí habían estadísticas también que no servían para hablarle casi que, y ahí están, en cada departamento, que estamos recomendando en esos temas. Y en cada departamento también está el número de estudiantes, en este caso de educación básica y media, que están en las instituciones educativas detallado por tipo de discapacidad. Y también están los estudiantes con sordoceguera. Entonces, sí, esa información también está en materia de educación para cada departamento. Y hay una tarea inmensa desde los planes departamentales y nosotros quisimos hacer mucho énfasis en eso, en el capítulo, porque el primer habilitador para el empleo es la educación. Entonces, si desde abajo no estamos trabajando para poder tener docentes de apoyo, para tener todas las herramientas y los elementos que requieran, digamos, las personas, en este caso las personas sordociegas, en la educación, pues no va a haber posibilidades de empleo definitivamente futuro, si no estamos habilitando a la gente desde la educación. Y ahí, pues por eso quisimos dar datos certeros, a cada departamento le estamos diciendo qué tiene que hacer por esos datos que nosotros encontramos ahí de población ciega o sordociega, qué es lo adicional que tienen que hacer en educación, por ejemplo, entendiendo que, reitero, que la educación es un habilitador para el trabajo. Pero infortunadamente, las estadísticas, estoy de acuerdo con José Luis, definitivamente a nivel de lo que observamos en empleo son muy bajas en esa población. Y yo pienso algo que hay que recordar en este espacio. Este libro lo hacen dos organizaciones privadas. Por un lado, el programa Pacto de Productividad, que lidera Fundación Saldarriaga y Fundación Corona, y una organización de personas con discapacidad que es la CONALIVI, que es la Coordinadora Nacional de Personas con Limitación Visual. Nuestra gran apuesta en el sector discapacidad, como personas con discapacidad y como líderes de organizaciones de personas con discapacidad, es darle una mirada al libro y buscar que las entidades públicas tengan información sobre nuestra población, porque en ocasiones hacemos las averiguaciones, o sea, yo le preguntaba a José Luis porque sé de todos los esfuerzos que hicieron para el levantamiento de esta información y muy pocas entidades públicas están levantando información sobre las personas. Entonces, como Jairo lo sabe, porque Jairo es un activista de mucho tiempo, hay unos espacios de participación en lo local, en lo territorial y en lo nacional, en donde se debe pedir a las entidades correspondientes que toda la información que se produzca en la entidad, pues garantice que conozcamos cifras específicas por tipo de discapacidad. Entonces, muchas gracias por esa pregunta. Este es un esfuerzo importante de lo que hay, o sea, se hizo un esfuerzo importante con lo que hay, porque no es función de nosotros el levantamiento de los datos o la clasificación, es un acercamiento y un trabajo fuerte de todas estas fuentes para tener, como yo se los digo sin temor a equivocarme, es en este momento el único documento que recoge la cantidad de información clasificada por departamentos
con datos confiables de todas las organizaciones que tienen datos y digamos que donde se pudieron generar. Muchas gracias a Colombia Líder. Jessica, te doy la palabra para el cierre de este espacio. Alejandra, antes del cierre, yo quisiera también decirle a todos que yo creo que difícilmente van a encontrar un documento, por lo que acaba de decir Alejandra, que está con ALIDE por medio y Pacto de Productividad, que haga énfasis tanto en la población ciega, con baja visión y sordociega. Difícilmente se van a encontrar documentos porque era relevante hacer ese énfasis. Y también recordarles a todos pues, que se les va a compartir a ellos la copia digital del libro, pero también para información de todos, entender que Conalivi le hizo entrega, los únicos ejemplares físicos que tuvo esta publicación fueron precisamente prácticamente para los recientes gobernadores que tienen un ejemplar físico de este libro que ya le hizo entrega a ellos para precisamente tratar de hacer incidencia en esto. ¿Sí? Y esa fue la intención, de manera que sí entender que definitivamente pues más no nos podemos comprometer y la tarea no la podemos hacer. Ellos pueden copiar y pegar perfectamente en el plan de desarrollo tal y como les quedó para todo el tema que tiene que ver con inclusión y discapacidad. Pues doctor Julio, yo creo que tomando un poco lo que usted acaba de decir, nosotros desde la sociedad civil y el sector privado también hacemos como la función y ponemos nuestro granito de arena para poder ayudar a todos estos temas de discapacidad y vejez, pero sobre todo a ustedes agradecerles por conectarse en la tarde de hoy, por acompañarnos en nombre de Colombia Líder, de todos los aliados de Escuela de Gobernantes como la Konrad Adenauer, de Seguros Bolívar, el Banco de la Vivienda, la Fundación Saldarrea Concha y a través de USAID y el programa Integra les agradecemos enormemente. Quedamos con compromisos de ver cómo ponemos este documento en todas las redes sociales de Colombia Líder, a través del micrositio, cómo lo ponemos en masticadito para que estos alcaldes y gobernadores también lo recuerden. Ya como tú decías, doctor César, ya lo tienen, se les ha entregado varias veces, entonces esperamos que lo logren incluir en su plan de desarrollo. A todos ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy, gracias. A la señora y a nuestra querida Alejandra León, gracias. Al señor José Luis Buitrago, al doctor Julio Martínez, en serio, gracias. En nombre de Colombia Líder, de nuestra directora Karen Labrador Araujo, les damos el agradecimiento total por acompañarnos en una nueva sesión. Empezamos una semana maravillosa de la mano de este tema tan interesante que es para nosotros. Creemos desde la inclusión de personas mayores, de las personas con discapacidad, y creemos que también formamos y ponemos un granito de arena desde las charlas que hacemos semanalmente. Entonces, los invitamos a que se sigan conectando a nuestras capacitaciones, que nos sigan acompañando. Y Alejandra y a todo tu equipo, gracias por conectarte. Tienes este espacio, este micrófono abierto las veces que sean necesarias. Nosotros encantados en ayudarlos y escucharlos. Entonces, espero que tengan una muy buena noche y que descansen. Muchas gracias, Bueno, Jessica. muchas gracias a todos. Muchas gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias. Muchas gracias.